Hoy en la segunda parte del tema de la lección número 7, los dones mencionados por Pablo. Estamos considerando el libro de Romanos, allá en el capítulo 12. Observa conmigo el verso 6. Libro de Romanos en el capítulo 12, versículo 6. Pablo dice lo siguiente: de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es concedida, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta, dice el verso 8, la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, y el que hace misericordia con alegría. Y aquí el apóstol Pablo hace algunas menciones de dones espirituales. Hemos dicho en esta lección, con respecto a los dones espirituales, si tú puedes mirar conmigo, hablamos un poquito sobre la confusión que a veces se produce con respecto a los dones espirituales. La confusión, por ejemplo, entre confundir lo que es un don espiritual con las habilidades que son naturales. Una persona puede ser muy buen comunicador, puede haber estudiado pedagogía y tener esa vocación de enseñanza, pero no necesariamente significa que Dios le ha dado el don de enseñanza o de exhortación. ¿Por qué? Porque las habilidades naturales, lo que nosotros llamamos talentos, no corren paralelamente con los dones espirituales. Por ahí podemos ver una persona que al mirarla parece muy introvertida, muy callada, muy silenciosa, pero el Señor le ha dado una capacidad de comunicación, es un tremendo evangelista. Entonces, no tiene nada que ver el don espiritual con las habilidades naturales. A veces se confunde entre los dones espirituales y un puesto o un oficio en algún lugar. Puede ocurrir que el hermano no tiene el don de servicio, pero ha sido seleccionado para servir como diácono. Y no porque no tiene el don de servicio significa que no puede ser usado como un oficial dentro de la iglesia. Por ahí puede ocurrir que ha habido un varón que Dios lo ha usado en comunicación, comunicar la palabra, y ha ejercido en algunos periodos de su vida el ministerio pastoral. Pero eso no significa que Dios lo ha llamado y que tiene el don de pastor. Me explico, ha ejercido la función, pero no necesariamente tiene el don o el llamado de parte del Señor. No confundir entre el don y un oficio, o confundir los dones del Espíritu Santo con los frutos del Espíritu Santo. Si hay una orden en el Nuevo Testamento es buscar y producir los dones, los frutos del Espíritu, pero no encontramos una orden a buscar los dones y querer tener o cubrir o llenarse de toda la capacidad de dones espirituales, pero al contrario, si nosotros debemos manifestar todos los frutos del Espíritu Santo, son diferentes. O el falsa atribución a los dones espirituales. A veces se cree que un mejor don nos hace más espirituales, nos hace servir con mayor eficacia, o creemos que porque tenemos cierto tipo de don, en el cielo vamos a ser recompensados de forma diferente. No es así. Tal vez el evangelista, el maestro, aquel que tiene una cara más pública, que la gente puede verlo en una plataforma y luego puede acercarse a él y decir gracias por la enseñanza, el ministerio, puede ser muy interesante. Y ya tiene su recompensa. Y tal vez ese hermano, esa hermana que silenciosamente preparó la cena del Señor, que vino un día a hacer un servicio, limpió algo y nadie más lo vio. A veces creemos que el que es más público va a tener mayor reconocimiento. No es así. Hebreos capítulo 6, versos 10 dice que el Señor no es injusto para olvidar la obra que hacemos. Y en 1 Corintios 4, 5 el Señor le va a dar a cada uno su alabanza, su reconocimiento. Miremos ahora, consideremos el punto número 2, los dones mencionados por Pablo en esta porción. El apóstol Pablo en verso 6 comienza con un don. Mira conmigo la contraportada. El primer don mencionado por Pablo en Romanos capítulo 6 tiene que ver con el don de ¿qué? De profecía. Ahora, ya hemos explicado y vimos este punto. En este momento de la historia bíblica, aún no se ha cerrado el canon bíblico. Al no cerrarse el canon bíblico, al no escribirse todos los libros del Nuevo Testamento,
No todas las iglesias tenían acceso a la verdad neotestamentaria. Entonces, ¿cómo eran nutridos? ¿Cómo eran enseñados? ¿Cómo eran exhortados? ¿Cómo eran guiados? Por medio de hermanos o personas que tenían ¿qué? Este don de profecía. Ahora, ya estudiamos y vimos que es parte de los dones fundacionales. Eso significa que cuando el fundamento fue puesto, ya no se hizo necesario el desarrollo de este don. Veíamos dos pasajes que contrastábamos. Mateo capítulo 7, verso 15, donde el Señor advierte sobre los falsos profetas. Porque iban a venir falsos profetas. Y luego Pedro en su segunda carta, en el capítulo 2, verso 1, dice, como hubo en el pasado falsos profetas, habrá en el tiempo presente y hacia el futuro de la era cristiana falsos maestros, no falsos profetas. ¿Por qué? Porque para el tiempo de Pedro ya el don profético se había acabado. Ya comenzaban a circular las cartas del apóstol Pablo. En su segunda carta de Pedro, en el capítulo 3, él hace mención de los escritos de Pablo. Y él dice que los indoctos tuercen y los apóstatas tuercen para su propia perdición. ¿Falsos qué? Maestros. Ahora, es interesante que al final de la era cristiana y previo al tiempo, y durante el tiempo previo al retorno visible de Cristo a la tierra, en Mateo capítulo 24, nuestro Señor Jesucristo indicó que vendrían falsos cristos y ¿qué más? Falsos profetas. Pero ya es aparte del periodo o del tiempo de la iglesia. Ahí hay más detalles, lo consideramos en el estudio anterior. Quiero que observes ahora la letra B, el segundo don que hace mención el apóstol Pablo. Pablo dice en verso 7, si el que tiene el don de servicio, ¿qué debe hacer? Servir. O si de servicio, en servir. Ahora, el servicio es una persona capacitada por el Espíritu de Dios, escúcheme bien, para ayudar una obra existente, para ayudar en una obra existente, básicamente en áreas de ayuda práctica o servicio. Mira conmigo en Hechos capítulo 20, verso 35, por favor. Dice el verso 35, en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Aquí encontramos entonces que estos dones de servicio son muy necesarios en la obra del Señor, para que la obra del Señor, ¿qué? Avance. Estas personas, el que tiene el don de servicio, mira conmigo en tu hojita, normalmente estas personas proyectan el ministerio de otros. El que tiene el don de servicio no va buscando su propia gloria, sino que se pone a disposición para apoyar, para llevar adelante la obra del Señor. Estas personas proyectan el ministerio de otros y no buscan estar a la cabeza de aquella obra, o buscan en este caso las recompensas. Mira los síntomas de una persona que tiene el don de servicio. Síntomas de una persona que tiene el don de servicio. Siempre tienen un deseo de hospitalidad. Siempre están queriendo ¿qué? Recibir, pero más que el simple hecho de tener gente en casa, sino que atender a personas. Ahora, obviamente la hospitalidad, aparte de ser un don en creyentes, también es una responsabilidad ¿de quiénes? De todos los creyentes. Las Escrituras, en el libro de Hebreos dice que debemos hospedarnos, prestar ese cuidado. Pero el que tiene el don de servicio será evidente que siempre tiene a personas ¿en dónde? En su casa. Deseo de ayudar a otros en cualquier forma. No simplemente es económica, hay una necesidad, hay una mudanza, hay un cambio, hay un trámite que tiene que hacer. La persona necesita movilizarse y no tiene cómo hacerlo. El que tiene el don de servicio prestará siempre ¿qué? Esa ayuda. Lo verás conduciendo, pintando, dando, orando, visitando, yendo. No son de naturaleza egoísta el que tiene el don de servicio. Cualquier tarea es importante para ellos. El que es egoísta frente a una necesidad pregunta, ¿y por qué le tenemos que ayudar? Porque es egoísta.
le cuesta hacerlo. Pero el que tiene el don de servicio ve la necesidad y no importa. Si tiene que sacarse sus zapatos, lo va a hacer y los va a regalar. Esa es su naturaleza. 4, normalmente se siente mejor haciendo cosas que estando en público. Tiene la capacidad de ver muchas formas de ayudar a otros, tanto espiritual, temporal, física. Ve cosas que el común de las personas, ¿qué? No ve. Por ejemplo, si tiene ese don de servicio, él puede ver esas necesidades. Le agrada, punto 6, más el servicio práctico que el servicio teórico o conceptual. Le cuesta más, hay esos conceptos, esos seminarios, esos estudios. Él quiere ser mucho más práctico y servicial. Y 7, tiene voluntad para hacer trabajos pequeños sin querer recibir reconocimiento, solamente por el gozo de hacerlos y por saber que ayuda a alguien. No va, un hermano tiene una necesidad y quiere servir y no está esperando después, ¿qué cosa? Una remuneración. ¿Por qué no está esperando esa remuneración? Porque él no fue con la intención de ser ¿qué? De un trabajo pago, sino que salió de un corazón que tiene el deseo de ¿qué? De servir. Normalmente tienen un resorte frente a las necesidades. Porque ahora, en una obra, yo prefiero elegir tener 5 personas con don de servicio o 2 con don de maestro o predicador que quieran estar enseñando, porque van a producir conflicto. Ese es el don de servicio, el don de servir, que es una persona capacitada por el Espíritu Santo para apoyar una obra, básicamente en áreas de ayuda práctica y física. Ahora, como ese hombre o esa mujer tiene ese don de servicio, nunca va a estar tranquilo y siempre se dará cuenta que hay muchas cosas para hacer ¿dónde? En la obra del Señor. Ahora, sin embargo, todo creyente debe ¿qué? Servir. Veamos otro más. Pablo dice, estamos ahí en el libro de Romanos, en el capítulo 12, Pablo dice que hay otro don más que menciona acá. No solamente el de servicio en servir, sino que ahora él dice lo siguiente, o el que enseña en la enseñanza. El que enseña en la enseñanza. ¿Qué es este don? Es una persona capacitada por el Espíritu de Dios para aplicar o exponer claramente lo que la Biblia dice. Creo que no es la idea, escúchame bien, de dar un devocional, de decir principios prácticos, tomar un versículo bíblico y decir principios prácticos. Este don tiene que ver con la capacidad de la exposición bíblica. El poder tomar un libro de la Biblia, independientemente del libro que sea, tener la capacidad de investigarlo, de conocerlo. El que tiene el don de exhortación o el que puede dar un devocional puede estudiar la lección y dar muy bien ¿qué cosa? La lección. Pero el don de la enseñanza conlleva la idea que ese hombre o esa mujer tiene la capacidad de profundizar en el texto bíblico. Mirar lo que el común de las personas no ve. Normalmente a esto se le llama el trabajo de la exégesis bíblica, que va mucho más al fondo buscando estas verdades. Ahora, es interesante que cuando uno mira, los grandes maestros en el Nuevo Testamento eran expositores de la verdad de Dios, conocedores profundos de la verdad de Dios. 4 conceptos, mira conmigo a ver si está ahí. Presta conmigo atención, 4 conceptos de la edificación del don de la enseñanza. En primer lugar, creo que tiene una capacidad sobrenatural, porque necesita dedicar muchas horas a estudiar la palabra del Señor. Creo que a veces personas no se dan cuenta de aquellos que estamos enseñando, predicando, lo que cuesta preparar un sermón. Uno dice, lee un par de versículos, anota un par de cosas y ya está al frente y habla. Eso es lo que hace el común de la gente o el común de los hermanos en un devocional. Pero cuando se va a exponer, se va a enseñar, tiene que haber, personalmente creo, una capacitación sobrenatural de parte del Señor. Un entendimiento de la verdad
Suele ocurrir en exhortadores, en predicadores que solo les gusta exhortar, que encuentran la palabra trompeta. Voy a poner un ejemplo. Trompeta. Usted sabe que la Biblia dice que cuando el Señor Jesucristo venga por su iglesia, ¿qué va a ocurrir? Sonará la trompeta. Y luego encuentra que en el libro de Apocalipsis se habla de la última trompeta. Y él dice, ¿ves? Esta última trompeta es la trompeta de Pablo cuando enseña que el Señor viene con voz de mando, con voz de arcángel y ¿qué más? Con trompeta de Dios, porque encontró dos palabras que se traducen ¿qué? Trompeta. ¿Qué es lo que no vio? No solamente el contexto, sino también el calendario profético. Porque las trompetas del libro de Apocalipsis son trompetas ¿de qué? De juicio. Mientras que la trompeta para el retorno de Cristo, para llevar a los suyos, tiene que ver con un llamado, con una convocación. ¿Son qué? Diferente. Juan pregunta, ¿y quiénes son estos? Hablando de los redimidos que él ve. Pidiendo a Dios, clamando a Dios. Dice el reintérprete, le dice, estos son los que han pasado por la gran tribulación. Y viene este exhortador y dice, todo creyente pasa por ¿dónde? Por tribulaciones. Es cierto. Pero en Apocalipsis no está hablando de momentos de tribulación difíciles. Está hablando ¿de qué? De un periodo de tiempo específico que se llama el tiempo de la tribulación, que es la última semana de Daniel. ¿Me explico? Un exhortador puede encontrar estas verdades y hablar, pero el que tiene el don de la enseñanza tiene la comprensión de entender la verdad completa. Lo que dice en una parte de las Escrituras lo va a confirmar con el resto de la porción bíblica. Comunica, cuando enseña, comunica con mucha claridad. No necesariamente elocuencia, sino claridad. El que tiene el don de enseñanza le hace al auditorio ver lo que él está diciendo. Él está explicando, hablando, y el receptor está imaginando y viendo la explicación. El que aprende pedagogía tiene que traer cosas objetivas para mostrarle la enseñanza. Pero el que tiene el don de la enseñanza presenta las verdades simples con claridad que el auditorio las entiende. Y obviamente aplica efectivamente la Escritura. Nosotros en el estudio bíblico buscamos la aplicación. Pero usted se va a dar cuenta de un maestro, de un predicador, cuando solamente lee el texto y le aplica el texto sin interpretar el texto. Jamás un predicador puede tomar un texto de las Escrituras sin entender lo que está pasando en su contexto. Porque ahora, podemos tomar estos textos y aplicarlos muy bien. Por ejemplo, Pablo en Corintios dice, hoy es el día aceptable. Hoy es el día de la salvación. Y lo aplicamos directamente a la presentación del Evangelio, cuando el contexto es otro. El contexto es que Pablo le está dando tiempo a la iglesia de Corinto para que se arrepienta de la actitud que habían tenido en contra de Pablo de aceptar la enseñanza de los falsos maestros. Y él le dice, el Señor le está dando tiempo para que se arrepientan. ¿Lo tiene? No es tiempo de arrepentimiento para salvación, sino que es un tiempo de arrepentimiento para que la disciplina no caiga sobre estos hermanos. Pero cuando nosotros ignoramos el contexto, tomamos esta porción y hacemos ¿qué? Una aplicación. Lo mismo ocurre, usted lo conoce mejor, Apocalipsis capítulo 3, verso 20. Dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Y por lo general, cuando escuchamos ese versículo, es cuando estamos llamando a personas para que respondan al llamado de Cristo. En el texto, ¿es esa la interpretación? No, es un mensaje a la iglesia de la Odisea, que hace todo lo de una iglesia, pero ha dejado afuera ¿a quién? A Cristo. El que busca la aplicación no verá qué cosa. El contexto. Posibles síntomas del que tiene el don de enseñanza. Mire, comprende, punto número 1, usted lo tiene en su apunte, comprende la verdad y sigue descubriendo para dar ¿qué cosa? A conocer. Es decir,
Sigue buscando, sigue investigando, sigue profundizando. Tiene esa hambre, normalmente tendrá libros en su casa. ¿Libros para qué? De consultar, diccionarios, comentarios bíblicos. Buscará la forma de nutrirse en esta área. Segundo, ¿tiene su disciplina para estudiar la palabra a fondo? No es lo mismo su tiempo devocional o su lectura de la Biblia. Eso es parte devocional, es parte de la disciplina espiritual del creyente. El que tiene el don de enseñanza apartará de su día tiempo ¿para qué? Para estudiar. No solamente para leer, todos nosotros leemos y ahí usted puede conocer muy bien todas las historias del Antiguo Testamento porque se ha dedicado a leer. Pero el que tiene el don de enseñanza aparta tiempo ¿para qué? Escudriñar las Escrituras, ir más profundo. Y tercero, no se conforma con verdades a medias. ¿Qué ocurre a veces? Hoy por hoy, como hay tanta información en la net, usted va a YouTube o algún lugar y ya escucha al predicador favorito y ya tomó lo que él dijo porque le gustó y porque lo dijo con mucho ¿qué? Énfasis. Y no toma el tiempo ¿para qué? Por ejemplo, muchos predicadores toman muchas cosas de lo contemporáneo y van a las profecías y dan tanto énfasis, ya estamos en los últimos tiempos, y exageran la verdad. Y buscan de una u otra forma, y lo vamos a encontrar. Si usted toma el libro de Apocalipsis, va a encontrar situaciones que hoy están ocurriendo que parecieran una profecía. Y por ejemplo, les voy a presentar el hecho de hace un par de años atrás, si no me equivoco fue el año pasado, que se hablaba de las 4 lunas de sangre. Señala ahí en septiembre y que ya era el tiempo de los tabernáculos, el tiempo de la reunión, y se hizo mucho énfasis en que ya venía el Señor y ya comenzaba el tiempo de la tribulación, y muchos hermanos se fueron por un tubo con esa enseñanza. Se olvidaron de algo, que Dios en este tiempo no está tratando con el hombre con señales, porque Dios está tratando ahora con la iglesia por la fe y la palabra. Bíblicamente, no hay ninguna señal profética que tenga que cumplirse para que el Señor Jesucristo venga por su iglesia ya ahora. No importa el escenario, porque el escenario puede ponerse y volver a quitarse, puede enrollarse y desenrollarse de nuevo. Ahora, no hay ninguna profecía que tenga que cumplirse para que usted y yo escuchemos la trompeta final. Es por eso que se le llama el retorno inminente de Cristo a la tierra. Pero los predicadores de YouTube siempre buscarán cosas sensacionalistas. ¿Para qué? Cuidado. Entonces, el que tiene el don de enseñanza no se va a conformar ¿con qué? Será como los discípulos de Berea, los creyentes de Berea. ¿Qué hicieron cuando escucharon al apóstol Pablo? ¿Qué hicieron? Indagaron, profundizaron, miraron. Usted no tiene la obligación de creerle todo lo que el pastor, el predicador, el maestro enseña. Usted tiene el deber de recibir la palabra de Dios y comparar con las Escrituras que lo que se le está enseñando proviene ¿de dónde? De la Biblia. ¿Por qué? Porque podemos predicar con mucho énfasis, con mucha pasión. Y confundimos sensacionalismo con autoridad bíblica. La autoridad bíblica no tiene nada que ver con el emocionalismo. Prueba de ello, recuerdo una vez, estando en conferencia, escuchar al predicador Charles Ryrie, comentarista, escritor de teología. El hombre se paró en el púlpito con una Biblia más pequeña que esto, tal vez de este tamaño así. Estuvo parado al frente al púlpito y lo único que movía de vez en cuando era el cuello. Este fue todo su movimiento. No hacía énfasis mayores, entonaciones de voz, sino que mantuvo una voz muy pausada, solemne, todo el tiempo. Pero sus ilustraciones, su predicación era magistral. Un hombre que tiene el don de enseñanza y no tiene nada que ver con la pasión que nosotros podemos poner.
o con el énfasis, con la mirada. Porque uno cuando estudia homilética, cuando le enseñan a cómo presentar un mensaje, no solamente se estudia la parte de la estructura, lo que uno hace, cómo preparar, sino cómo uno presenta. Te digo, entre paréntesis, nos decían hasta cómo debían estar los calcetines puestos, el color, cómo debíamos sentarnos si nos llamaban al púlpito, qué debíamos hacer, cómo ponernos, los énfasis, cómo inclinarnos, cómo mirar, cómo apuntar, impostar la voz, la mirada panorámica, todo eso se aprende. Pero el que tiene el don de enseñanza va mucho más allá que todas estas técnicas. ¿Lo tiene? Ahora, muy parecido al don de la enseñanza, verso 8 de Romanos capítulo 12, encontramos aquel que tiene el don de exhortar o la exhortación. El que tiene el don de exhortar, la exhortación, escúcheme bien, el que tiene el don de la exhortación no es aquel que le está llamando la atención al mundo entero. Porque tenemos hermanos que creen que el cristianismo tiene que ser vivido como ellos lo viven. Y exhortan a todos los demás a que sean igual a ellos, que no es así. El don de exhortación es una persona capacitada por el Espíritu de Dios para motivar a la gente a la acción de vida por medio de la palabra de Dios. El que tiene el don de exhortación nos anima a confiar a Dios, a seguir las enseñanzas, a obedecer el mandato del Señor y nos lleva en ese terreno práctico, pero nos desafía. Wow, tiene razón, tengo que cambiar mi vida. Te hace sentir la necesidad. No solamente indica lo malo que nosotros somos, porque a veces la exhortación es como simplemente un llamado de ¿qué? De atención. No, el que tiene el don de la exhortación presenta la problemática nuestra, pero no me deja con el problema, sino que me lleva inmediatamente ¿a qué? A la solución. Busca a Dios, arrepiéntete, pide perdón, cambia tu vida, arregla tus cosas, etcétera, etcétera. Este don implica hablar en nombre de Dios con el poder del Espíritu. La dependencia que el predicador o el maestro deben tener al Espíritu para hacer elementos fundamentales es clave en esto. La dependencia. ¿Por qué? Porque si no puede ser solamente exhortación, ¿qué? De hombre, carnal. Y a veces hablamos en nombre de Dios solamente porque queremos mostrar que sabemos, que exhortamos, que enseñamos, pero no hay dependencia en el Señor. Posibles síntomas de un hombre que tiene o una hermana que tiene el don de exhortación. Siempre están dando ¿qué? Consejos, no imponiendo, dando consejos. Ahora, un consejo siempre proviene ¿de dónde? De la palabra de Dios, porque si no proviene de la palabra de Dios es su opinión. Y opiniones pueden ¿qué? Haber muchas. Y muchos tienen muchas opiniones, dada la vida que han llevado, lo que han aprendido, y es importante, pero creo que el consejo siempre proviene ¿de dónde? De la palabra de Dios. Está basado en un principio bíblico. Pero el que tiene el don de exhortación es una persona que siempre lo verás que está dando ¿qué cosa? Consejos. Tiene consejo. Inspira, segundo lugar, confianza. Porque no vas a buscar consejo de alguien que no te da ¿qué? Confianza. Ahora, usted puede exhortar mucho a las personas, pero eso no significa que gente venga a pedirle ¿qué? Consejo. Y tal vez no viene a pedir consejo porque no le tiene ¿qué? Confianza. Siempre están buscando aplicaciones de la palabra de Dios y le encanta compartirlas. Por ejemplo, leyó su devocional hoy. Wow, y encontró una verdad importante. Y cuando se encuentre con otra persona le va a decir, ¿sabes lo que hoy aprendí de la palabra de Dios? Esta verdad que es importante. ¿Por qué? Porque tiene el don de exhortar, de enseñar. No está satisfecho con la aceptación de un conocimiento superficial de la verdad, sino que busca maneras en las que los demás la puedan aplicar. Tal vez diferente a un maestro, que un maestro explica del concepto. El que tiene el don de exhortación no se conforma con la definición. ¿Qué busca? La aplicación, la parte práctica. Por lo general, el que tiene el don de exhortación siempre tendrá libros que está leyendo de vida cristiana. El que tiene el don de la enseñanza siempre estará leyendo libros de
consulta, de información, comentarios bíblicos. Por eso uno aprende mucho, por lo menos en mi vida, uno aprende mucho de las personas mirando la biblioteca o la audioteca que tiene. Eso dice que está pasando por su mente. Pero una persona que tiene el don de exhortación siempre estará buscando libros que prácticos para leer. Otro don más que menciona el apóstol Pablo es el don de repartir, de dar. Esta es una persona capacitada, todos son capacitados por el Espíritu de Dios para, escúchame bien, obtener y colocar dinero o bienes en la obra del Señor donde quiera. Es sensible a la dirección del Señor. Por lo general, tiene la capacidad de mover dinero para poder ayudar. El poseedor del don de repartir tiene la capacidad de dar de sus posesiones personales para la obra del Señor, de una forma constante y libre, con un sentido de sacrificio, tanto en alegría como también a disposición de ánimo, porque sabe que más bienaventurado es dar que recibir. No es un hermano que se le tiene que presionar, motivar para que dé, para dar. ¿Por qué? Porque él tiene ese don, ve una necesidad y se conmueve y inmediatamente, ¿qué? Lo quiere hacer. Esa persona dice, hoy estaba juntando para comprarme tal cosa, pero ve que alguien tiene una necesidad, no lo piensa dos veces. ¿Qué? Lo da. Y no da, si hay una necesidad, no va a dar monedas. Va a hacer su dar sacrificialmente. ¿Recuerda las iglesias de Macedonia? Dice que las iglesias de Macedonia estaban en igualdad de condición que los hermanos de la iglesia en Jerusalén, que eran pobres o profundamente pobres, pero dieron más de lo que Pablo aún expectaba que diesen. Y aún más Pablo dice que le pidieron con ruego, no nos dejes afuera, queremos participar de la necesidad de los santos. ¿Por qué? Porque tiene un corazón que es dadivoso. Síntomas de una persona que tiene el don de, en este caso, de dar, de repartir, don de dar o repartir. Siempre será sensible para conocer, ¿qué cosa? Necesidad. Verá algo que el común no ve. Rápidamente presta ayuda o toma la carga de otros. Una convicción profunda de que todas sus posesiones son ¿de quién? De Dios. Y que Él es tan solo un mayordomo que quiere distribuir los bienes que Dios le ha dado. Sea su casa, sea su auto, su dinero, su trabajo. Él lo ve, soy sencillamente ¿qué cosa? Un administrador. No tiene problemas. ¿Por qué? Porque tiene un corazón generoso. Es un buen administrador de sus bienes. No es una persona que va a gastar cantidad de dinero en cosas que no son ¿qué? Importantes o necesarias. Tiene la capacidad de ampliar sus finanzas para que pueda usarlas por Dios, con el propósito de aumentar la distribución de sus fondos. Por lo general, son creativos, tienen la capacidad de producir. Producen dinero. No es que siembra $1, sino que tiene la habilidad de manejarse, tal vez hace trabajos muy prácticos o tiene la capacidad de invertir, de hacer negocio. 6, la capacidad de cuidar el manejo de sus finanzas, con la tendencia de retener para sí solamente lo que es necesario. Es decir, sabe administrar, sabe cuál es su necesidad, cubre su necesidad y el resto él dice, este es un dinero que yo puedo servir o bendecir. Su delicia y gozo en la vida es repartir a otros y ver que su provisión fue lo que su hermano necesitaba, que eso ayudará a avanzar el Evangelio por haber dado algo más. El don de dar, el don de repartir. Uno más, avancemos rapidito. Punto 8, el que preside con solicitud. El don de presidir, gobernar, administrar, persona capacitada por el Espíritu de Dios para dar liderazgo, gobernar en la obra de Dios. Básicamente en su liderazgo está colocado hombres y mujeres de Dios en el servicio, según sus dones para que alegremente sirvan a Dios. Entre presidir y administrar hay mayor diferencia en castellano que en el texto griego.
Es necesario que los líderes manifiesten este don, dice en 1 Timoteo capítulo 5, hablando de los ancianos, que gobiernen bien, que sepan gobernar, que tienen la idea de presidir, administrar, dirigir, en la capacidad de tomar especialmente decisiones. Ahora, esta persona puede tener a cargo responsabilidades de áreas de ministerio dentro de la iglesia. El que exhorta, algunos que enseñan, los que tienen don de servicio, don de repartir, no necesariamente son buenos en proyectos. Pero esta persona tiene la habilidad de tomar un proyecto y llevarlo adelante. Por ejemplo, tiene a cargo el ministerio de matrimonios, tiene a cargo el ministerio de varones, tiene a cargo el programa de jóvenes, el programa de niños, de adolescentes, y sabe idear un proyecto, sabe idear un plan y ¿qué más? Llevarlo adelante porque tiene la capacidad de no simplemente organizar, sino que evaluar, replantear, porque tiene esa habilidad, esa capacidad. Posiblemente los síntomas, tiene tendencia a organizar con facilidad. El que tiene este don es muy metódico, tiene su sistema, le gusta inventar métodos o normas en todo lo que hace. Por ejemplo, va a cortar el pasto. Algunos llegan y pasan la máquina, pero él dice, no, yo voy a dar primero 2 o 3 vueltas, voy a cortar bien toda la orilla y luego me voy a ir a lo largo, atravesado. ¿Y tiene qué cosa? Siempre está inventando ¿qué? Su método. Viene a la iglesia y dice, no, creo que si yo me voy así y así, posiblemente voy a ganar ¿qué? Tiempo. Está inventando estrategias y cosas. Ayuda a otros a alcanzar sus metas, le provee recursos, ayuda. Le agrada hacer cosas para ayudar a otros a ser más eficaces. No simplemente va y le hace las cosas, sino que le ayuda cómo puede ser ¿qué? Más efectivo. No le molesta tomar la responsabilidad y encargarse de detalles, aun cuando los planes sean iniciados por otras personas. ¿Por qué? Porque no tiene problemas en identificar, proyectar, organizar. Misericordia, y terminamos con la parte práctica de dones que el apóstol Pablo hace mención. Finalmente, misericordia. Dice Pablo, el verso 8, el que hace misericordia, que lo haga ¿con qué? Con alegría. ¿Por qué? Porque sabemos que Dios ama ¿a quién? Al dador que es alegre. Ahora, es una persona capacitada por el Espíritu de Dios para sentir y ayudar a los que sufren, animar a los caídos, levantar a los quebrantados de corazón. No solamente quiere servir, no solamente quiere dar, sino que tiene la capacidad de poder observar y ver a personas que están pasando ¿por dónde? Por una necesidad, y no necesariamente una necesidad emocional, una necesidad física. Él ve una necesidad y quiere animar al caído, levantar al quebrantado de corazón, sin duda alguna. La misericordia debe estar en todos los creyentes, pero el que tiene este don dedica gran tiempo de su vida a la bondad, a la benignidad, a expresar en forma práctica el amor de Dios. 3 aspectos descriptivos de este don. Primero, creo que siempre siente compasión por los demás. Parte con una compasión. Todos nosotros podemos sentir compasión. Usted va, por ejemplo, por Central y va a cruzar el parque que está ahí yendo hacia Chinatown. Usted verá en los lados de ese parque que hay homeless. Y usted puede decir, pobrecito, y sentir ¿qué cosa? Compasión. Pero hay otras personas que van todos los domingos o todos los jueves y les llevan ¿qué? Comida. ¿Nota la diferencia? Podemos sentir mucha compasión. Y a veces nosotros, para no sentir compasión, cambiamos el canal donde nos están presentando al niño que tiene la necesidad. Para no ver. ¿Lo tiene? Pero el que tiene el don de misericordia queda ahí y queda afectado porque necesita ¿qué? Hacer algo. Sentir compasión, en segundo lugar, provoca una acción de socorro. No se queda tranquilo. Y cuando hace algo, le produce ¿qué cosa? Gozo, alegría. El que no tiene el don de dar, de repartir, el que no tiene el don de misericordia, da algo, pero le queda doliendo. Pero el que tiene el don de misericordia o de dar, da y ¿cómo queda? ¿Por qué?
porque está en su naturaleza. Dios le ha capacitado para tener. Ahora, ¿debemos, si no tenemos el don, no dar o tener misericordia? No, debemos ¿qué? Hacerlo. Posibles síntomas. ¿Cuáles son los síntomas? Sensibilidad y lágrimas frente al dolor ajeno. Emocionalmente se involucra. Oye de un orfanatorio que tuvo una crisis, o que entraron a robar en una iglesia y le robaron a los hermanos, o perdió su iglesia, o perdió sus cosas, se duele y no queda tranquilo si no hace ¿qué? Algo. Quiere alcanzar y ayudar a aquellos que están en miseria. El problema con este don es que necesidad hay ¿por dónde? Por todas partes. Entonces tiene que aprender a aplicar ¿qué cosa? Sabiduría. Por eso Pablo dice y enseña que cuando debemos tener misericordia, primero a los de tu casa, a los de tu familia, los creyentes, los de la fe, y luego ¿qué? Porque tú vas a un shopping y en todos los lugares te piden agua para la India, para filtrar el agua, para Etiopía, para África, y hay necesidad ¿qué? Pero el que tiene este don estará involucrado en alguna de estas áreas, porque quiere ayudar. Es muy sensible a las heridas de otra persona, y esto es interesante, porque no solamente tiene el don de dar, sino que tiene misericordia. Y al tener misericordia, tiene cuidado de no dañar ¿a quién? A otras personas. Por ahí usted puede tener actos de misericordia, pero no tener ¿qué cosa? Este don, porque otro de los síntomas es que una persona que es muy sensible a las heridas de otra persona. Es grato estar en presencia de estas personas que tienen el don de compasión, este don de misericordia, porque son personas cálidas, cariñosas, que se preocupan. Entonces, los que tienen este don de misericordia no son afectados porque no le dijeron ¿qué? Gracias, o porque no le miraron o no le atendieron. No sienten repulsión a ver gente pobre, sino que normalmente piensan, ¿cómo puedo qué? Ayudarles. ¿Por qué? Porque no solamente tiene el don de dar, sino que tiene el don de misericordia. De esta forma, Pablo nos dice estos, y nos da una pequeña lista de dones, y nos dice, puedes tener estos dones, pero se requiere algo más. Verso 9, y terminamos ahí. ¿Qué dice Pablo ahí? Amor. Amor. ¿Y recuerdas los capítulos de dones que habla Pablo en Corintios? Capítulo 12, que habla sobre los dones. Capítulo 14, que habla sobre los dones. ¿Qué nos enseña en medio de estos dos capítulos? La preeminencia del amor. ¿Por qué? ¿Por qué el amor? Porque usted puede tener estos dones y puede utilizarlos para su propia gloria, para su propio orgullo, su propio egoísmo. Amén. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por tu amor y tu cuidado y por la consideración, Señor, de este tema en esta mañana, por el cual te agradecemos y pedimos, Señor, que tú nos ayudes a encontrar verdades prácticas en nuestras vidas que nos afecten, Señor, para ser personas mejores de bien. Oramos agradeciéndote todo a través del precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.